Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Son muchos los nuevos proyectos que se propone tener Marvel para la siguiente fase. Planean comenzar nuevas historias con rumbos diferentes. Esto es lo que se nos hace difícil pensar que algunos personajes claves pudieran volver, porque se han mencionado nuevas películas y series que parecen algo separadas de la historia que se habían contado hasta ahora. Pero hay una historia en particular de una de las próximas películas de la fase 4 que está tan mezclada con uno de los Avengers originales que nos parece casi imposible no ver a este personaje en esta nueva cinta. Por eso en este video te traemos cómo Tony Stark podría volver a aparecer en la próxima película de Shang-Chi y los 10 anillos. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. En la San Diego Comic Con de este año se reveló la lista de películas de la fase 4 de Marvel. Entre el 2020 y el 2021, Marvel Studios lanzará Black Widow, Los Eternals, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Doctor Strange y el multiverso de la locura y Thor Love and Thunder. Shang-Chi y Los Eternals son las películas de la fase 4 que seguirán a los personajes que son nuevos en el MCU. Ya sabemos que la película de Los Eternals se desarrollará en un momento del origen del universo de Marvel. Por el contrario, Shang-Chi tomará lugar siguiendo la línea temporal de Marvel, pero recorriendo algunos eventos y personajes que ya conocíamos antes, como es el caso del villano conocido como el Mandarín. En los cómics, el Mandarín es el mayor enemigo de Iron Man. Hizo su debut en los cómics en Tales of Suspense número 50 de 1964. Fue creado por Stan Lee y Don Heck. El personaje nació en China poco antes de la Revolución Comunista. El Mandarín creció estudiando sobre ciencia y combate, pero al principio era un personaje bastante sencillo, sin dinero, sin poderes ni habilidades especiales propias. Todo esto cambió cuando se topó con una nave extraterrestre propiedad de una especie de dragón llamada los McLuhans. A bordo de su nave se encontró con muchos de sus avances tecnológicos. Entre sus tesoros estaban los 10 anillos, que de alguna manera se usaban para impulsar la nave. El Mandarín los tomó y las usó en sus dedos. Después de aprender a controlar sus poderes, el Mandarín usó el poder de los 10 anillos para convertirse en una fuerza conquistadora, y desde entonces ha estado en desacuerdo con Iron Man y los Avengers. Los poderes que le otorgaron los 10 anillos lo han convertido fácilmente en uno de los villanos más peligrosos de la Tierra. Cada uno de los anillos posee una habilidad única que el Mandarín puede desatar sobre sus enemigos. Puede disparar ráfagas de hielo, fuego, rayos y otras formas de energía. Puede controlar mentalmente a otros, alterar la gravedad, generar obscuridad, desintegrar personas o objetos, hacerse volar o crear ráfagas de viento y reorganizar la materia. En resumen, los 10 anillos hacen del Mandarín una verdadera potencia en el universo de Marvel. En su película en solitario, Shang-Chi se enfrentará al Mandarín interpretado por la leyenda del cine de Hong Kong, Tony Leung, cosa que podría confundir a algunos porque dentro del MCU nos revelaron ya el personaje dentro de las películas de Iron Man. A diferencia de los cómics, en el MCU lo de los 10 anillos, más que ser joyería cara de un supervillano, se trata de una red de terroristas que lleva ese nombre. Recordemos cómo en la primera película del MCU, es decir, la película de Iron Man, los 10 anillos colaboraron con Obadiah Stane para secuestrar al multimillonario Tony Stark. Ellos fueron los culpables de que Stark recibiera graves heridas y fuera necesario la construcción del reactor para mantenerlo con vida. Básicamente son los culpables de la transformación de Tony Stark en Iron Man. Más adelante en Iron Man 3, los creadores de Marvel decidieron darnos una reinterpretación del villano que no fue del todo bien aceptada entre los fans, cosa que provocó muchísima controversia. Esta actualización de los cómics, interpretada por Ben Kingsley en el papel, solo duró un tiempo, porque era un acto fingido todo el tiempo y nos revelaron que en realidad se trataba de Trevor Slattery, un actor contratado para pretender ser el Mandarín. Todo por contrato de otro villano de las películas de Iron Man, Aldrich Killian, quien es interpretado por Guy Pearce. Parecía como si la versión del MCU del Mandarín fuera una mera ficción. La verdad es que fue una excelente manera de corregir el error que tuvieron al reinventar a este personaje que no era ni la sombra de la versión original. Y fue gracias a un corto donde al final de Marvel One Shots All Hail the King, un miembro de los 10 anillos sacó a Trevor de la prisión y le dijo que el verdadero Mandarín quería hablar con él.
Por el sonido de las cosas no parecía muy feliz de que un sustituto empañara su reputación. Otra acción que se les adjudica dentro del MCU, gracias a los cómics que están vinculados con este universo, es que gracias a ellos Whiplash logró localizar y atacar a Tony Stark. En Iron Man 2 y en Agentes de S.H.I.E.L.D., Iron Man continuó eliminando las operaciones de esta organización en todo el mundo. A cambio, apoyaron el intento de Whiplash de vengarse de Tony Stark. Justo como se muestra en Iron Man 2, un agente de los 10 anillos le dio a Whiplash el boleto al circuito de Mónaco al que Stark asistiría. Más adelante, en los eventos previos a Iron Man 3, se estableció la estructura operativa básica de los 10 anillos. En gran parte como resultado de la investigación de Rhodey, cada celda de esta organización es aparentemente completamente autónoma, con el líder teniendo solo un contacto con otra celda. War Machine sospechaba que los 10 anillos tenían operativos dentro del ejército de Estados Unidos, cuyo trabajo era garantizar que el liderazgo de los 10 anillos nunca se comprometiera. Esa tampoco fue la última vez que vimos a los 10 anillos. Gracias a una escena eliminada en Ant-Man del 2015, cuando el malo de la película, Darren Cross, intenta vender su armadura, vemos a un miembro de la organización terrorista de los 10 anillos con un tatuaje que apenas se ve oculto. Él está presente durante la compra de la armadura. El Mandarín y los 10 anillos han estado en el fondo de la acción en el universo de Marvel todo este tiempo. El intento de adquirir el traje de Yellow Jacket podría sugerir que los 10 anillos han jugado otro papel más sutil en el MCU en los últimos años. En Spider-Man Homecoming se reveló que el buitre ya había estado vendiendo tecnología alienígena y avanzada en el mercado negro durante varios años, y es posible que los 10 anillos fuera uno de sus clientes. Mientras tanto, en Ant-Man 2 se presentó a un empresario llamado Sonny Burch. Cuando Burch aprendió el potencial de las partículas PIM, no le llevó mucho tiempo encontrar un comprador. La identidad del comprador de Burch sigue siendo un misterio, pero bien podría ser que estaba trabajando para el Mandarín y los 10 anillos. Si ese es el caso, quizás Marvel lo confirme en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que uno de los propósitos del cortometraje del Mandarín All Hail the King era establecer la posibilidad de que exista una versión más precisa del cómic del villano en el MCU. Básicamente era decirnos a los fans que la versión previa del Mandarín no era exactamente el Mandarín, sino que este villano realmente aún está por verse. Y ya tenemos que en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos la confirmación de este nuevo personaje. ¿Pero exactamente cuál será la leyenda del Mandarín? Pues tendremos que esperar a cuando Shang-Chi llegue a los cines el 21 de febrero del 2021. El largo camino de esta organización que ha trabajado en las sombras de manera indirecta en los eventos del MCU es lo que nos hace pensar que esta película de Shang-Chi podría por fin revelarnos todo lo que ha estado haciendo esta organización. Organización que desde un inicio tenía un especial interés en Tony Stark y su tecnología, y que de algún modo lo continuó siguiendo desde hace tiempo. Los fans querían desde hace mucho un verdadero encuentro entre el Mandarín y Iron Man, algo más allá de esa falsa versión que nos dieron durante la película previa, y cuesta trabajo creer que desde hace tiempo se estuviera planeando la modificación de este personaje como para que al final ni siquiera tenga un encuentro cercano con Tony Stark. Por otro lado, cuando se trata del futuro del universo cinematográfico de Marvel, probablemente no haya nada que los fanáticos quieran más que Robert Downey Jr. regresando como Tony Stark. De alguna manera, y a pesar de la muerte del personaje en Avengers Endgame, muchas personas continúan teniendo la esperanza de que Robert Downey Jr. regrese en el futuro. Y aunque hay rumores de que hará un cameo en la próxima película de Black Widow, la información menciona que el papel no es más que una escena eliminada que fue cortada de Capitán América Civil War, pero podría haber más en el horizonte según algunos fanáticos. Es posible que haya alguna pista oculta en Avengers Endgame que podría conducir a una teoría popular que muchos fanáticos han tenido para el regreso de Tony Stark, específicamente cuando se trata de una historia prominente de Marvel Comics. Muchos fanáticos han teorizado cómo Tony Stark podría regresar al MCU, y si hay una película donde claramente estaría involucrado por su historia de fondo, es sin duda Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Después de todo, el Mandarín es un villano salido de las páginas de los cómics de Iron Man, y sus historias dentro del MCU han estado entrelazadas desde su debut, pero además de poder regresar en un flashback o como un personaje, que por las declaraciones de Robert Downey Jr. parecen cada vez menos probables, durante una entrevista con la revista D23 de Disney, Downey explicó por qué él y su coprotagonista Chris Evans tuvieron que dejar la franquicia, a lo que el actor declaró: "Teníamos que bajar.
Optamos y sabíamos que era parte del trabajo bajarse del autobús mientras se dirigía a otros destinos. Hay algo muy aleccionador al respecto. Me alegra que él y yo estemos allí para darle la bienvenida a otros cuando retiren sus camisetas. Pero volver como un personaje no es la única alternativa. Otra opción sería sin duda alguna que volviera como una inteligencia artificial. Ya vimos su mensaje grabado al final de Avengers Endgame y sabemos que él cuenta con la tecnología suficiente para crear inteligencias artificiales como Jarvis, Viernes o Edith, pero también no podemos olvidar que así es exactamente como regresó de la muerte en los cómics. Si bien esto deja una vía abierta para el regreso de Robert Downey Jr., no sabemos aún todos los planes de Marvel para esta nueva película, pero la mención de Tony Stark por parte de este grupo de terroristas suena muy probable. O también puede ser que los flashbacks lo involucren. A pesar de las entrevistas del actor Robert Downey Jr. de querer dejar el universo de Marvel, sabemos que Disney y Marvel pueden ser muy persuasivos. Sería muy interesante ver si esto sucede. Pero de igual manera, si te interesa conocer 19 datos que no conocías sobre los celestiales, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.